Buenos días, ¿cómo estás, hermano? Gusto en saludarte. Espero que estés siendo sostenido por la gracia de nuestro buen Dios, el Dios Todopoderoso, el Rey del universo, quien en esta hora, a través de su palabra, quiere hablar a nuestras vidas. Él se ha revelado desde la eternidad a través de su palabra para manifestar quién es Él y cuáles son sus demandas. Confrontar nuestra vida y finalmente que respondamos ante sus demandas en obediencia, en servicio, en reverencia, en adoración. Y te doy la bienvenida una vez más a esta exposición bíblica del Evangelio de Marcos. Para el día de hoy, como el título allí lo dice, el privilegio de servir. Y estaremos basándonos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, entre los versículos 12 al 16. Te invito entonces a que podamos dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Queremos ser expuestos a tu palabra. Te agradecemos por tu muestra de amor y por tu constante gracia que nos sostiene. Sin embargo, al acercarnos a tu palabra, necesitamos ser iluminados por tu Espíritu Santo para comprender estas verdades, Señor. Nuestra mente es finita, es débil, no comprende toda tu verdad. Mas, Padre, tu Espíritu ilumina nuestro entendimiento. Y, Padre, que estas verdades fortalezcan nuestra fe. Que estas verdades, Señor, santifiquen nuestra vida para caminar en reverencia, en adoración, ante tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El privilegio de servir, y es un poquito lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Yo quiero comenzar, hermanos, con esta introducción que tiene que ver con los roles. Porque, hermano, si tuviésemos que definir lo que es un rol, podríamos decir que un rol es un papel o una función que algo o alguien representa o desempeña. Ya lo hace por voluntad propia o por imposición. Ese es un rol. Y los roles son muy importantes, ya que permiten el buen funcionamiento a distintas instituciones. Los roles también están relacionados de alguna forma con el estatus, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, en una empresa, un empleado, am, dentro de esta misma empresa, no solo asume uno o los roles que tienen que ver con los asuntos que le competen, sino que ese rol también al empleado le da un cierto estatus dentro de esta empresa, y este rol le determina la jerarquía que va a tener el empleado dentro de la empresa. Los empleados, por ejemplo, asumen roles o funciones de acuerdo al estatus que tienen. Un empleado no puede, por ejemplo, en ningún momento tomar el rol de jefe, de manera que empiece a darle órdenes a sus compañeros, porque para eso está su jefe, el rol de jefe. Porque si no se respetan estos roles, habría un desequilibrio dentro de esta empresa. Los roles entonces definen funciones y hacen eficaces los procesos para alcanzar objetivos.
En el reino de los cielos, en el reino del Señor, existen roles importantes y necesarios. Y es muy importante que tú y yo los conozcamos y aprendamos a respetarlos. Cristo es el Señor y nosotros somos sus siervos. Cuando estos roles están claros y se respetan, y no solamente eso, sino que además se ejercen, se tendrá el resultado esperado. Dios va a ser glorificado y honrado, y nosotros, su iglesia, va a ser edificada. El día de hoy veremos el ejemplo de los discípulos del Señor, los apóstoles, cómo ellos representaron este rol de siervos que el Señor le había entregado. Vamos a ver algunas de las implicancias y el debido proceso que el rol de siervo tiene en el reino de Dios. El privilegio de servir. Y yo quiero que comencemos y trabajemos y recorramos a través de esta exposición con esta proposición. Aquel que está en Cristo es un siervo eficaz. Aquel que está en Cristo es un siervo eficaz. Y vamos a ver cómo este rol de siervo de aquel que está en Cristo, de un creyente, debe ser llevado a cabo. Primero, vamos a ver que aquel que está en Cristo tiene una actitud de siervo. Tiene una actitud de siervo. Y para eso nos estacionamos en el versículo 12. Aquí nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pascua. Hermanos, estábamos en el día martes en la exposición anterior. Y en ese día martes, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo entregar a Jesús, ¿recuerdan? Y habían incluso llegado a un acuerdo con Judas, capítulo 14, versículos 1 y versículo 10. Sin embargo, el relato salta desde el día martes al día jueves en la tarde, antes de las 18 horas. Recuerden que a las 18 horas era el tiempo cuando cambiaba el día en la cultura judía. Por lo tanto, a las 18 horas ya pasaba a ser viernes. Esto es el día jueves, antes de las 18 horas. La fiesta total era llamada Pascua y duraba 8 días e incluía estas dos celebraciones que habíamos visto anteriormente. La Pascua propiamente tal, más la fiesta de los panes sin levadura. Era el día jueves en la tarde entonces, en el que el cordero sacrificial era entregado por las personas, era llevado para ser sacrificado, tal y como Dios lo demandaba y lo había instituido y establecido allá en Éxodo, capítulo 12, versículo 6 en adelante. Allí dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, era el momento en que toda la congregación, todos los peregrinos que habían llegado a celebrar la fiesta de la Pascua, estaban llevando su cordero al templo para que éste fuese sacrificado. Recordemos, hermanos, que el sacrificio del cordero pascual en tiempos de Jesús tenía el objetivo de recordar lo que Dios había hecho por Israel y cómo Dios le había librado de mano de los egipcios. El Señor lo había establecido ya esto allá en Éxodo 2, 24 en adelante, donde dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y el versículo 26 dice, y cuando os dijeren vuestros hijos,
¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, la fiesta de la Pascua era una conmemoración, se recordaba lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, como el ángel de Jehová había pasado por encima, de ahí viene lo que es la Pascua, ¿cierto? El paso. Y el ángel de Jehová había pasado por las casas de los israelitas sin causar daño, el Señor les había librado. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer Jesucristo y sus discípulos? Iban a intencionar este recuerdo en las familias, y todos los israelitas hacían esto, e iban a explicarles a toda su familia y a los que estuviesen allí el real significado de lo que era la Pascua. Porque las generaciones tras generaciones solamente podían saber quién era Dios a través del mensaje de Dios, a través de este recuerdo. Por tanto, no es de sorprenderse que en el momento de la cena, de la última cena, Jesús tomara las palabras y le explicara a sus discípulos, pero ahora el nuevo significado que esta cena tendría para todos los creyentes. Más adelante, en las próximas predicaciones, veremos esto. Ahora bien, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Hermano, cada judío tenía como parte importante dentro de sus tradiciones la celebración de la Pascua. Los discípulos del Señor preguntaron a Jesús por el lugar en que él quería que fuese celebrada la Pascua, en donde ellos iban a tener la cena pascual, aquel momento en donde se había instituido el Señor para explicar a las nuevas generaciones acerca del significado de la Pascua. Ellos, los discípulos, si te fijas, hermano, le dan una connotación especial a esta celebración y porque pareciera que están dedicándosela al maestro. Y le preguntan, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Realmente aquí hay como una segunda persona y los discípulos le están diciendo a Jesús, ¿dónde quieres tú comer esta Pascua? Pareciera que ellos querían hacer un servicio especial para el maestro y ellos tomaron la iniciativa, pero no querían hacerlo según su parecer, sino que ellos recurrieron a Jesús, le preguntaron cómo proceder, porque ellos sabían que era un servicio para Jesús, quien sería el anfitrión y ellos serían los invitados. Queridos hermanos, las demandas del Señor comienzan cuando los creyentes le reconocemos y le obedecemos. Hermanos, los creyentes, tú y yo, nosotros que estamos en Cristo, respondemos a las demandas del Dios vivo y verdadero porque Él es digno y porque Él lo demanda de esta manera. Lo que Él ha estipulado es para ser hecho y la actitud continua del creyente es intencionar la respuesta a las demandas del Señor. Oh, el Dios Todopoderoso había instituido la Pascua para ser recordado. Los discípulos tomaron la iniciativa y sabían que era un momento especial para Jesús y ellos se levantaron y le preguntaron al maestro. Hermanos, la actitud hacia la adoración se intenciona porque conocemos que hay demandas de nuestro Señor. No la improvisamos. La obediencia no se improvisa,
sino que se tiene en cuenta y se dirige con todo lo que somos para cumplirlas. Recordar quién es Dios, lo que Él ha hecho por el creyente, son el comienzo de la adoración real. Hermanos, al considerar la adoración, cuando tú y yo consideramos adorar a Dios, antes que todo debemos recordar cuáles son sus demandas y no solo rendir una adoración proveniente de nuestras intenciones, sino rendirlas de acuerdo a lo que Él ha estipulado, a lo que son sus requerimientos. Hermanos, no nos equivoquemos. Dios es digno de ser adorado y de ser reconocido, porque Él así lo demanda. Hermanos, no nos equivoquemos y estemos adorando al Señor cuando se nos ocurre, cuando estamos de ganas. Hermanos, hablamos de una adoración constante, de una adoración santa. Uno de los mayores pecados, lamentablemente, que el creyente hoy día debe lidiar tú y yo a diario, es la indiferencia al Señor. No le reconocemos ni le agradecemos. Por eso es tan importante y Dios nos invita a ti y a mí, a los suyos, a aquellos que estamos en Cristo, a recordarle vez tras vez a través de su palabra, de manera continua, de manera consistente. Hermanos, porque nuestro corazón lamentablemente se especializa en olvidar a Dios y generalmente nos estamos recordando a nosotros mismos. El Señor, hermano, por eso vez tras vez le advierte a los suyos la necesidad de estar recordándole. En Deuteronomio 6:10 en adelante, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos. Hermanos, los creyentes lamentablemente tenemos un tan mal hábito de recordar al Señor. No pasamos tiempo recordando lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha demandado y por lo tanto muchas veces lo olvidamos y por eso nuestra actitud hacia Él no es de siervos. El Señor Jesucristo hablándole a las iglesias del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando no recordamos quién es Dios, cuando no recordamos lo que Él ha hecho por nosotros, cuando no recordamos quiénes éramos, nuestro corazón comienza a envanecerse y dejamos de tener una actitud de siervos. Recuerda para qué tú y yo hemos sido salvados, para honrar y servir el nombre de nuestro Dios. Romanos 15:9 dice lo siguiente, y para que los gentiles, tú y yo, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre.
Hermanos, nuestra actitud entonces debe ser reconocerle, honrarle en todo tiempo, intencionar nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra alabanza a Él. Oye, hermano, esta pandemia en la que estamos viviendo hoy en día ha sido una gran oportunidad para bajar un poquito y sacar el pie del acelerador. Claro, porque ahora nos vemos con menos traslados, a algunos de nosotros con un poco más de tiempo para invertir en algunas cosas, o simplemente a una oportunidad porque los tiempos han cambiado y hemos tenido que ser forzados a cambios, a otras valoraciones. Sin embargo, te pregunto, ¿has intencionado tu alabanza a Dios durante esta pandemia? Hermano, durante el día a día, ¿agradeces a Dios de manera intencionada? ¿Durante estos días le has dado la honra que Él merece? Hermanos, porque para otros este tiempo de confinamiento ha sido tiempo para centrarse en sí mismo, malgastando el tiempo, y en donde la actitud ha sido otra, distinta a aquella de recordar al Señor constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Hermano, no olvides que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Él, Dios, sigue siendo digno de ser alabado, de ser reconocido y de que tú tengas una actitud de siervo, reconociéndole, recordando quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. Hermano, qué bien harías entonces en volver a apartar un tiempo en tu día para meditar en sus verdades. Medita, abra la escritura y ve, encuentra en ellas quién es Dios y ve en ellas qué es lo que demanda de ti. Tiempo para doblegarte delante de Él, orar, recordar quién es Él e intencionar tu adoración. Y confía que Él va a poner en ti el querer como el hacer, para que le sirvas en otras áreas de tu vida. Pero parte por el principio. Recuérdale, intenciona tu adoración a Él. Hermanos, porque aquel que está en Cristo es un siervo eficaz y tiene la actitud de siervo, pero además tiene la humildad de siervo. Versículos 13 al 15 dice, y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Los otros evangelios dicen que fue Pedro y Juan los que fueron enviados por el Señor. Y evidentemente estaban lejos de la ciudad porque les dice, vayan a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre. A todas luces, hermanos, Jesús parece haber arreglado de antemano todo lo que el lugar y todo lo que iba a suceder allí en la última cena, allá en el aposento alto. Parece que él había arreglado y había llegado a un acuerdo acerca del uso de este lugar. Porque consideremos que en la fiesta de la Pascua muchos y miles de peregrinos llegaban a visitar Jerusalén. Por lo tanto, encontrar un lugar el mismo día de la Pascua era casi imposible. Y además, en aquel lugar le esperaría un hombre, dice aquí la escritura, versículo 13, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Este hombre tendría un señuelo que es un cántaro con agua. Am, el, el- el servicio, el trabajo de acarrear agua en jarros, en cántaros, en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, era un trabajo propio de mujeres. Por lo tanto, encontrar a un hombre con un cántaro con agua iba a ser fácilmente identificable. A él debían seguir. No debían ellos, los discípulos, buscar un lugar, no debían pasar tiempo
ponderando cuál iba a ser el mejor lugar, lo que ellos creían, porque Dios tenía todo arreglado desde antes. No debían rebuscárselas para servir, solo seguir lo que el maestro les estaba diciendo. Versículos 14 y 15. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Lo que los discípulos tenían que hacer simplemente era preguntar en nombre del Señor por los requerimientos de Jesús. Ellos tenían que ni siquiera am, hacer una gran inversión mm, de habilidades de negociación, sino que simplemente lo que ellos tenían que hacer era hablar lo que Jesús le estaba diciendo. El maestro dijo esto. Pareciera que el dueño de esta casa y los discípulos tenían algo en común, y era que ambos tenían el mismo maestro. Por tanto, es probable que el dueño de la casa también haya sido un discípulo de Jesús, o al menos un admirador o un seguidor de Jesús. ¿Y dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Eso es lo que tenían que preguntarle. El requerimiento del Señor era un aposento grande, espacioso y que estuviese preparado. Versículo 15 dice, y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto en un segundo piso. Allí va a haber un salón para que ellos estuviesen. Y al final del versículo 15 dice, preparad para nosotros allí. Eso es todo lo que ellos tenían que hacer. Solamente tenían que actuar y decir las palabras del Señor, y luego de eso debían hacer y preparar la cena. Esa debía ser su ocupación. Nada menor, pero sí estaba definido lo que tenían que hacer. Hermanos, porque a pesar de la iniciativa y ganas de servir que los discípulos tenían, fue el maestro quien les envió y fue el maestro el que les dio las instrucciones. Hermanos, los creyentes debemos estar atentos a la voz del maestro, quien da y está dando y ha dado las instrucciones suficientes y necesarias para que los discípulos les sirvan, para que digan y hagan. Oh, hermanos, muchas veces nosotros los creyentes caemos en un conflicto tan grande que tratamos de hacer las cosas bajo nuestra iniciativa, bajo nuestras intenciones, pero alejados de las palabras del Maestro. ¿Cuán atento estás o estamos a su voz? ¿Estamos atentos a las palabras de Jesús en el día a día? Él nos dice lo que debemos decir, lo que debemos hacer. ¿Son sus mandamientos, su palabra, tu deleite? ¿En qué te estás deleitando? Y por otro lado, ¿en qué te estás preocupando? ¿A quién estás escuchando? ¿A ti mismo? Hermanos, el discípulo de Cristo, aquel que está en Cristo, escucha y está atentos a las palabras de su maestro. El Señor llama que aquellos que están atentos a su palabra, que oyen la palabra y la practican, los llama dichosos, bienaventurados, como Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, los que oímos la palabra del Señor, el Señor nos dice
que nos considera personas sabias. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, oigamos la palabra del Señor para ponerla por obra. No son no son nuestros medios, no son nuestras intenciones, menos son nuestras decisiones las que nos tienen que llevar a servir al Señor. Debemos estar atentos a su palabra. Por eso el libro de Proverbios dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Hermanos, el Señor constantemente está tocando a nuestra puerta, llamando para que oigamos su voz. Hermanos, y oír su voz trae consecuencias favorables para la gloria de Dios, pero también para nuestro bienestar. ¿A quién estás oyendo? ¿Dónde está tu oído en esta hora? El Señor hablándole a las iglesias del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos queridos, aquel que está en Cristo es un siervo eficaz porque tiene actitud de siervo, tiene la humildad de siervo y finalmente tiene testimonio de siervo. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Te das cuenta? Mira la actitud, mira la humildad y el testimonio de estos discípulos. Ellos, los discípulos, se hicieron a un lado de sus propios razonamientos, de sus propias decisiones y solo siguieron las palabras de Jesús. Entraron en la ciudad, hallaron como se les había dicho, no sugirieron nada, no cambiaron nada, no intentaron innovar nada, solo se les dijo e hicieron. Hermanos, a todas luces ellos tenían claro los roles. ¿Quién era el Señor? Por tanto, ellos se enfocaron en los que le competía, para lo cual ellos habían sido enviados, hicieron su parte y nada más. Solo hicieron su parte. Porque hermanos, el creyente no añade nada al mandato del Señor. Él se ciñe, el creyente, solamente a lo que su Señor le dice y hace lo que le es encomendado. Imagínate por un segundo, hermanos, si que los discípulos hubiesen por su cuenta buscado otro lugar. O que a ellos no les hubiese gustado este lugar y bueno, hubiesen cambiado la ubicación, se hubiesen ido a otro aposento porque en realidad pensaron que no les gustaba y que quizás en otro lugar iban a estar mejor. Hermanos, a ellos no se les pasó por la cabeza. Ellos preguntaron dónde y el maestro les dijo dónde y ese era el lugar. No fueron a otro lugar para llevar a cabo la cena. No buscaron otro lugar para que fuese más especial según sus propios razonamientos. El maestro dijo y ellos hicieron. Porque hermano, tenemos que ser honestos y muchas veces tú y yo acomodamos nuestro servicio a nuestro parecer. No obedecemos al Rey del universo, cambiamos los roles, comenzamos a servir bajo nuestro sentido común y no según lo que el Señor ha dicho. Por eso allá en Lucas 6:46 el Señor repite, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? No olvidemos que Él es el Señor de la obra.
Por lo tanto, el Señor de la obra dispone para que nosotros, sus siervos, hagamos como Él dispone. Pablo lo decía de la siguiente forma allá en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Eso es lo que nosotros anunciamos, eso es lo que tú y yo hablamos, que Jesucristo es el Señor y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. La diferenciación de roles está marcada. Jesús es el Señor, nosotros los siervos. Juan capítulo 12, versículo 23 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Finalmente, todo hermano, nuestro servicio, cuando es de acuerdo a lo que el Señor ha estipulado en su palabra, va a redundar para la gloria del Señor y para nuestro bienestar. Por eso el Señor le decía a Israel allá en Deuteronomio 10:12, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos? Hermanos, porque nunca son nuestras ganas, nunca son nuestras iniciativas las que prevalecen. El Señor Jesús tenía todo preparado para que sus discípulos solo hiciesen y se enfocaran en lo que tienen que hacer. Él lo tiene todo preparado ya de antemano. Y el servicio es de acuerdo a lo que el Señor ha dispuesto y nada distinto. Tampoco es un servicio ausente. Hermanos, escúchame. Servicio es servicio solamente cuando se hace de acuerdo a las instrucciones del Señor. Si lo haces a tu modo, te sirves a ti mismo. Si no estás sirviendo, te estás, si no estás sirviendo a Dios, te estás sirviendo a ti mismo. Nunca dejas de servir a nadie, siempre estás sirviendo. Si la pregunta es, ¿a quién estás sirviendo en este momento? Y la palabra vez tras vez nos dice, y el Señor nos demanda un servicio ante su señorío. Hermanos, concluyo diciendo lo siguiente. El que es siervo debe mostrarse siervo. Y el siervo no puede estar por sobre su maestro. En el servicio, las intenciones, las motivaciones propias deben quedar de lado y solamente se enfoca en aquel rol que su Señor le ha dado. En eso el siervo se enfoca. Los discípulos de Cristo así lo demostraron. Y hoy aquellos que estamos en Cristo, nuestra principal característica debe ser el servicio eficaz al Señor, con una actitud de siervo, porque nuestra motivación debe ser su gloria, con una humildad de siervo, porque su instructivo, su palabra, es la que debe pesar en nuestro servicio, y finalmente, con un testimonio de siervo, porque nuestra ocupación debe ser la obediencia al Señor. Por tanto, hermano, tu actitud, tu humildad y tu testimonio son señales si realmente Cristo es tu Señor. Hay veces que el Señor golpea nuestra puerta y nuestra respuesta puede ser abrir aquella puerta o indiferentemente quizás desatender al llamado del Señor.
Su gracia vuelve a llamarte el día de hoy. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13 en adelante, mira lo que dice. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es tiempo entonces de volver a sus plantas y confiar en Él, cumpliendo el rol que por su gracia te ha dado. Siervo del Rey de Reyes, siervos del Rey del Universo. Ese es el privilegio de servir a nuestro Dios vivo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Gracias por el privilegio, Señor, de poder servirte. Más, Padre, tu palabra nos muestra el ejemplo de los discípulos que servían de acuerdo a las palabras de su Maestro, de su Señor. Oh Padre, nosotros muchas veces somos tentados a servirte de acuerdo a nuestro parecer, dándote las migajas que tenemos y no de acuerdo a lo que tú demandas. Señor, permítenos el privilegio de servirte de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a nuestra voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, que podamos arrepentirnos de nuestras faltas, arrepentirnos de nuestra actitud, de nuestra falta de humildad. Padre, que podamos en obediencia reconocer el señorío de Cristo en nosotros y servir de acuerdo a lo que tú nos demandas, de acuerdo a quién eres, de acuerdo a lo que tú has hecho por nosotros. Te bendecimos y te glorificamos en los méritos poderosos de Jesús. El Señor siga guiándote, siga sosteniéndote y en su palabra sigas estando amparado. Hermano querido, seguimos en este tiempo de pandemia, de confinamiento, a través de estos medios que el Señor ha provisto, los cuales agradecemos. Te animo a que esta palabra pueda seguir siendo meditada. Hermano, considera y recuerda al Señor en tu vida esta semana a través de tus lecturas bíblicas, a través de tu meditación bíblica, a través de la oración. La iglesia está para servirte a través de los grupos pequeños, nos animamos mutuamente a través del estudio bíblico de Romanos. Y hermanos, la gracia del Señor, su Espíritu Santo en nosotros, nos sostiene para su gloria. Que el Señor te siga guiando y bendiciéndote. Abrazo a la distancia. El Señor te bendiga.